Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Nuevamente es un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión de este viernes con nuestro tema de los dogmas marianos. Gracias por acompañarnos y vamos a darle al tema para que podamos aprovechar este tiempo y este mes para hablar de los dogmas marianos. No sin antes, hermanos, encomendarnos a nuestro Dios, invocando su nombre y orando a nuestra Madre Santísima, su presencia entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, después de haber tenido nuestra introducción, el haber hablado de los dogmas marianos, la definición de la palabra dogma y en general lo que hemos desarrollado en la introducción. Vamos ahora a desarrollar como siguiente tema, como la continuación de esto, los 4 dogmas marianos, a saber que hasta ahora la Iglesia ha declarado verdades sobre María en forma dogmática, es decir, María, Madre de Dios, María siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. ¿Qué significa cuando la Iglesia dice que ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática? Quiere decir, en pocas palabras, que la Iglesia ha dado verdades que se deben de creer con una fe y con devoción en forma de dogma. Por eso se llama dogmática. O también en teología se le llama teología dogmática, que de alguna manera pues es una materia muy profunda, muy interesante. También tiene pues más elementos científicos, hermenéuticos, lingüísticos, en fin. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta simplicidad de nuestro compartir, pues es poder llegar a nuestros hermanos con un lenguaje un poquito más sencillo, más cercano a nosotros. Pero en sí, eso significa lo que dice este primer párrafo en torno a los 4 dogmas marianos. Hasta ahora la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática: María, Madre de Dios, María siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Entonces, la Iglesia se fijó en María por causa de Jesús. Desde la Biblia vemos aparecer a María relacionada con Jesús. Un punto muy importante, dentro de estos 4 dogmas, la Iglesia se fijó en María. Es un punto muy importante que la Iglesia protestante no la tiene. Ellos no ponen su mirada o no ponen fija su mirada en la Madre de Dios, en María Santísima, como tampoco lo hacen en las imágenes de los apóstoles, de Pedro, de Santiago. Es más, ni siquiera hacen un análisis o estudio sobre los santos profetas.
mientras que la iglesia tiene esa variedad, esa extensión, esa amplitud del conocimiento y de ensalzar los personajes importantes dentro de la Sagrada Escritura. Obviamente el personaje más importante pues es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, ¿verdad? Y dentro de este marco también aparece la Virgen María. Entonces la iglesia en las primeras comunidades cristianas, que es también un don de Dios, en el que las comunidades, la iglesia se haya fijado en el tema de María, pues es algo que los protestantes no la tienen y no la comprenden, ¿verdad? Ese es un detalle con el cual no nos vamos a poner a discutir y nos vamos a meter en ese ámbito del protestantismo, pero las primeras comunidades cristianas dieron lugar a este propósito de mirar a María por causa de Jesús. ¿Qué tiene que ver María entonces con Jesús? Bien pudieron haberlo hecho los primeros cristianos, dejando a un lado a María, dejando a un lado a Pedro. Sí los nombramos, pero no tienen mucha fuerza. Pero no, las comunidades lo que hicieron fue ensalzar, ¿verdad? Estudiar, glorificar, venerar, ir más a fondo, ¿verdad? Poniendo su mirada en María principalmente. Entonces, la iglesia fijó en María sus ojos a causa de Jesús. Y desde la Biblia vemos aparecer a María relacionada con Jesús. Es obviamente algo que no podemos descartar. María siempre está en relación a Jesús. Ella es nombrada en el Evangelio de Lucas. El nombre de la Virgen era María, Lucas 1:27. Es una afirmación contundente, puesto que Lucas tuvo cercanía con la Virgen María, que eso es lo que dice la tradición de la iglesia, y nos presenta pues a María cercana a Jesús. Entonces, Lucas de alguna manera tiene esa cercanía con María, y también a través de María acontece lo que son la infancia de Jesús descrita en el Evangelio de San Lucas. Por eso así dice el Evangelio, el nombre de la Virgen era María, Lucas 1:27. Porque Jesús al encarnarse tuvo que hacerlo en una persona concreta de carne y hueso, con con nombre y con apellido, perteneciente a una familia y un pueblo concretos. Entonces Dios se valió de María Santísima, se valió de José, se valió de los padres de María, se valió de los padres de José, precisamente para poder dar a conocer a su propio Hijo. Dios así lo quiso, así Dios lo ha hecho y así Dios lo seguirá mostrando. De tal manera que San Lucas nos presenta entonces a Jesús al encarnarse, que tuvo que hacerlo dentro de una persona concreta de carne y hueso, con nombre y con apellidos perteneciente a una familia y un pueblo concretos. Y en la medida en que la iglesia fue reflexionando en las verdades reveladas de Dios, siguió acudiendo a María para entender mejor a Jesús. A veces es algo muy interesante cuando escuchamos a los hermanos hablar de Jesús y lo traen en la boca, hablan de Dios y despepitan, ¿verdad? Pero simplemente en un ámbito de mercadotecnia. Te presento a Jesús, tú lo eliges y eres objeto de nuestra comunidad cristiana, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en cambio, la iglesia cristiana, la iglesia católica, te presenta a Jesús de una manera más cercana, más a la medida del pueblo, a la que puede llegar a concretizar y a entender los misterios de la revelación de Dios. Por eso el Evangelio también dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado esto a la gente sencilla y se las has ocultado a la gente llena de sabiduría, ¿verdad? La gente sencilla es la que se ha dado cuenta de la presencia de Dios. Entonces, en la medida en que la iglesia fue reflexionando las verdades reveladas por Dios, siguió acudiendo a María para entender a Jesús. Y nosotros, como legionarios, legionarias, y quienes están en algún movimiento mariano o en cualquier movimiento, solemos decir entonces a Jesús por María. O, como una frase que hemos estado usando nosotros, tomarse de las manos de María para llegar al corazón de Jesús, ¿no? Porque María nos encamina, también nos va llevando, nos va mostrando, como en las bodas de Caná,
hagan lo que Él les diga. Y si esto no se ve como palabra de Dios, entonces estamos desviados del camino. Y si alcanzamos a comprender lo que María nos dice, entonces hagan esto, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, hagan esto porque esto es lo que mi hijo quiere, entonces estamos en el buen camino, ¿verdad? Y entonces estamos tomados de la mano de María y nos está llevando al corazón de su Hijo Jesús. Bien, entonces Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Para ser verdadero hombre tiene que ser hijo de un ser humano. Obviamente, por eso Dios le plugó elegir a María como madre de Jesús, anunciada por el ángel Gabriel, y un padre adoptivo, un padre putativo, llamado José, para hacer las veces de padre aquí en la tierra. Entonces, Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien llena de gracia a María, la llena del Espíritu Santo y le dice: serás madre del Salvador, y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces el ángel Gabriel le anuncia esto, y es así como es verdaderamente Dios. Y para ser verdadero hombre tiene que ser hijo de un ser humano, y para ser verdadero Dios tiene que ser por obra del Espíritu de Dios, lo que es el Espíritu Santo, y no por semilla humana, es decir, no por ser engendrado por un varón. Y estos son los dos primeros dogmas marianos. De aquí nace entonces la reflexión teológica, la reflexión del pueblo de Dios, que al principio comenzó a preguntarse cómo es que Jesús es humano, cómo es que Jesús es Dios. Y de ahí nace precisamente esas reflexiones marianas teológicas o la mariología, para poder dar respuesta a estas inquietudes de los primeros cristianos. Hermanos, esto es verdad y es una realidad, porque nuestros hermanos separados no la tienen. Pero para ellos María es simplemente una mujer como cualquier otra, y si no se menciona mejor y basta, ¿no? Pero nosotros tenemos una amplitud pues del conocimiento que nos lleva a ver precisamente a María. Entonces aquí comienzan los dos primeros dogmas marianos. La primera, la maternidad divina, y la virginidad de María, la segunda. Es decir, María es madre de Dios y es siempre virgen. Los dos primeros dogmas. María es una madre humana que da a luz un hijo que es Dios, el Mesías de Dios, pero sin tener relaciones íntimas con un hombre. El relato de la anunciación de Lucas, confrontemos el texto, Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38, nos dice con claridad, ¿verdad?, esta realidad humana divino de Jesús, y que María es la madre por la intervención del Espíritu Santo y no por la intervención de un varón humano. María entonces es la madre de Cristo, que luego en el siglo V la Iglesia la proclama como madre de Dios, es decir, la Theotokos. Y María es al mismo tiempo virgen, que la Iglesia en varias ocasiones la declara como siempre virgen. Y por ahí viene también la historia del cómo surgió el tema de las tres Aves Marías que rezamos antes, durante y después del parto, que nos dé fe, esperanza y caridad. Entonces, dentro de las tres de la maternidad de María, antes, durante y después del parto, también surgen la experiencia de las tres virtudes teologales, ¿verdad? Es muy importantísimo también este punto que tenemos que tener en cuenta, y que a ver si nos da tiempo, por ahí les voy a decir cómo surgió estas tres Aves Marías, con estas anotaciones muy puntuales: antes, durante y después del parto, ¿verdad? En una nos presenta la fe, en otra la esperanza, en otra la caridad, ¿verdad? Muy interesante también ese aspecto. Bien, entonces dentro de ese marco de los dos primeros dogmas se declara a María como Madre de Dios, la Theotokos. Pero en un primer momento el pueblo de Dios comenzó a pensar: María es Madre de Cristo, Madre de Jesús, humanamente hablando, y espiritualmente o divinamente como, ¿verdad? Y ahí nace precisamente el estudio. Ya iremos un poquito más adentrarnos a este dogma
de la Theotokos. Ahorita solamente estamos dándole una revisión a los 4 dogmas, ¿verdad? Pero vamos a recorrerlos a través de puntos muy esenciales. Y María, al mismo tiempo que es Madre de Dios, es virgen, que la Iglesia en varias ocasiones declara como siempre virgen. Entonces vienen esas dos realidades: es Madre de Dios, pero también es siempre virgen. Ambas verdades sobre María aclaran la naturaleza de Cristo y fueron analizadas por la Iglesia durante los primeros 6 siglos para superar todas las discusiones cristológicas. Yo creo que en la siguiente ocasión que tengamos vamos a hablar de los dogmas cristológicos para poder complementar estas dogmas marianos y los dogmas cristológicos, ¿verdad? Y si nos da tiempo también por ahí, ¿por qué no hablar de los de la Trinidad, ¿verdad? Que también podríamos decir que es un dogma, dogmas trinitarios. Bien, entonces dentro de este marco están las discusiones también cristológicas. Si Cristo es realmente humano, es porque tiene una madre humana. Si Cristo es realmente divino, es porque fue engendrado por el Espíritu Santo en una madre virgen. Hoy en día, tal vez por tantas formas de conocer, ¿verdad?, a través de las redes sociales, tantos mecanismos que nos llevan a ver muchos videos, muchas conferencias, videos cortos que suelen salir en las redes sociales, y de repente estamos metidos ahí tanto que te puedes encontrar con un sinfín y una variedad de esos temas que son fundamentales de nuestra fe, y que a veces nos podemos confundir porque podemos estar escuchando a alguien que habla bien bonito y resulta que no es católico, sino es protestante. Y podremos encontrarnos con alguien que habla muy específicamente y es un sacerdote, una religiosa o alguien que conoce, un laico preparado en estos temas, y que nos está dando esas respuestas que muchas veces no las tenemos. Pero precisamente hay que tener mucho cuidado en el ambiente de los cibernautas, porque dentro de este mundo del internet podemos encontrar noticias falsas, cuestionamientos falsos, respuestas falsas que nos llevan a desviar nuestro pensamiento. Ya que tener mucho cuidado. Aunque nosotros estamos usando esta red, este medio por el cual transmitimos, pues lo hacemos obviamente a través también de documentación. Sin la documentación, entonces, sin los argumentos documentados, pues no tendría sentido hablar de esto, ¿verdad? Hablar nada más como merólico no tiene sentido. Pero cuando fundamentas tu fe a través de un conocimiento, de una preparación de tu tema, entonces tus conocimientos se hacen más objetivos y puedes tener tú una respuesta más certera. Bien, entonces esperemos poder lograr conocer un poquito más adelante los dogmas cristológicos, como también los dogmas trinitarios. Bien, entonces, ¿cuáles son los otros dogmas? Los otros dogmas marianos es la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, que se centran más directamente en la figura de María, pero también tienen que ver con la cristología y la eclesiología, un tema fundamental que ya me estoy haciendo, creo que la programación de aquí hasta el final del año, ¿verdad? Hablar de la eclesiología es un tema fundamental para los estudios propios de una carrera teológica o de religión. La eclesiología es los fundamentos y origen de la Iglesia, ¿verdad? Y ahí se puede desarrollar todo lo que hoy conocemos sobre la Iglesia. También aquí lo presenta porque parte de los dogmas marianos tienen que ver precisamente con la Iglesia, que da esos pensamientos, ¿verdad?, que da esas ideas y que terminan siendo dogmas. Entonces estamos hablando de los dogmas marianos, de la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, y se centran más directamente en la figura de María, mientras que los otros dos, fíjense, algo importante, las dos primeras, la Madre de Dios y María siempre Virgen, tienen que ver con Cristo directamente, ¿verdad? Y los otros dos dogmas marianos, la Inmaculada Concepción y la Asunción, se centran directamente en la figura de María. Pero también tienen que ver entonces con la cristología, pero unido a la eclesiología.
son la consecuencia lógica de la historia de la salvación y a nivel teológico son la consecuencia lógica de la vida de Cristo y su acción salvífica concreta en la historia. Por eso se dividen en esas dos categorías. Madre de Dios, María siempre Virgen, del lado de la cristología, centrados en el Hijo de Dios, y la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, centradas en la figura de María, tanto en la cristología y la eclesiología. Y en el primero, la cristología y el tema de la Trinidad. Ahora se van centrando en esos dos, en los ambientes. Interesante todo este ámbito, es amplio. Si ustedes se dan cuenta y llegan hasta este punto, a mí me gustaría contarles todo, que es imposible, no podemos abarcar todo, pero esto que les estoy compartiendo es fundamental para que ustedes digan más adelante, pues quiero estudiar un poquito más y me puedo empezar a introducir en algún curso que ofrezcan en la parroquia o en algún curso en línea o en alguna escuela que tenga que ver con temas de religión, pues estudiar precisamente desde este ámbito de la teología católica. Y hay que tener también mucho cuidado, y aquí hago un paréntesis, porque también hay teología protestante y a veces pueden engañarnos por ahí invitándonos a un curso de Biblia, pero resulta que ese curso de Biblia es de corte protestante, ¿verdad? Por eso siempre hay que acercarse a la parroquia, a sus comunidades, ahí donde el sacerdote o algún laico o algún grupo se centra en dar cursos o dar talleres o dar catequesis para acrecentar más ese ámbito del conocimiento de nuestra fe. Bien, entonces ahí están los 4 dogmas divididos en 2 secciones. Ahora, así como el Verbo se hizo carne en una mujer concreta de carne y hueso, si no hubiese sido realmente humano, asimismo su acción salvífica es concreta en la Iglesia, que es su cuerpo místico. Y aquí es un punto que tenemos que resaltar. La Iglesia, ¿dónde se concretizan los dogmas? En la Iglesia. ¿Dónde se realizan los dogmas? En la Iglesia. ¿Dónde se realizarán a futuro más reflexiones teológicas y dogmáticas, cristológicas, etcétera? En la Iglesia. En esa Iglesia en la que nosotros creemos y hemos puesto nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces la doctrina de la Iglesia, que está plasmada en el credo, tiene como su centro el misterio pascual de Cristo, que da como resultado el perdón de los pecados y por lo tanto la limpieza del mal para poder acceder a Dios. Esa es la maravilla que nos ofrece la teología, poder llegar a Dios, ¿verdad?, a través de esta adquisición del conocimiento. Ahora, el poder redentor de Dios, realizado por medio de Jesucristo, tiene como resultado final la creación de su propio cuerpo, que es la Iglesia, y este cuerpo debe de ser puro, inmaculado y santo. Es la marca fundamental de la santidad de Dios, que afecta a la humanidad y la hace apta para participar en el reino de Dios. Fíjense qué maravilloso es Dios, que deja que su palabra, su mensaje, su Hijo, toda su obra llegue a nuestras manos, camine junto a nosotros, se ponga en nuestros zapatos. Cristo pues camina siempre con nosotros y obviamente nuestra Madre Santísima también está allí, ¿verdad?, caminando, tomados de la mano de ella para llegar a Jesús, su Hijo. Y cuando lleguemos a Jesús, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús nos va a llevar, animados por el Espíritu Santo, a la presencia del Padre Celestial, al cual queremos ver. Ese es el fin, poder ver el rostro misericordioso, amoroso del Padre Celestial. Ojalá que cuando llegue ese momento de encontrarnos con el Señor, pues vayamos nosotros con esa ansiedad espiritual de acercarse al Señor y decir, quiero ver al Señor y eso me basta. Como dicen los santos, como dice Santa Teresa, solo Dios me basta, ¿verdad? Poder llegar a concretizarnos en el amor fundamental de Dios. Ahora, pues también el dogma de la Inmaculada Concepción de María tiene que ver con esa potencia redentora de Cristo, que vino a traer la gracia de Dios a la humanidad. El resultado es una iglesia inmaculada, pero la primera que goza de esa situación es María, la que llama el ángel Quejaritómene,
Lucas 1:28. ¿Qué significa Gejaritómene? Significa la llena de gracia, ¿verdad? La favorecida por la gracia de Dios. María es inmaculada, sin mancha de pecado, pero no simplemente después de su vida de niña y como adulta, sino que ella es llena de gracia pura desde el instante de su concepción, porque fue la tierra donde se sembró la palabra de Dios. Fue la tierra preparada por Dios previamente para enviar a su Hijo al mundo, ¿verdad? Dios lo fue organizando, planeando, ¿verdad? Y fue modelando a nuestra Madre Santísima, ya elegida desde antemano, ¿verdad?, para un lugar específico. Fíjese que esto es muy, muy bello y muy misterioso a la vez, y muy, no sé, nuestra imaginación vuela, ¿verdad? Con esto que acabamos de decir, podríamos imaginarnos a Dios diciendo: ¿cómo voy a hacer esa relación que se rompió con Adán y Eva, enviando a un Salvador? ¿A quién voy a enviar? Pues voy a enviar a mi Hijo, ¿no? ¿Cómo lo voy a enviar? Y lo envió a través de María, en una mujer humana, y carne y hueso, ¿verdad? Lo hizo así. Pero Dios seguramente pensó muchas formas de hacer llegar a su Hijo, que si nosotros decimos hoy, no, pues Dios tal vez lo pudo haber hecho a través de un marciano, de un extraterrestre, o venido de otro planeta, o sacado de entre las rocas. Pues Dios no lo hizo así, lo hizo a la manera más cercana que tiene Dios, por la criatura que Él mismo hizo y que modeló, que fue el hombre y la mujer. Entonces desde ahí dijo el Señor: bueno, mi relación, para volver a unir esa relación con mi creación y la creación conmigo, ¿verdad?, esa relación mutua, pues tiene que ser a través de alguien, y ese alguien es María, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad?, la llena de gracia, y nace el Hijo de Dios. Y así es como va la reflexión teológica, esas reflexiones mariológicas que van haciendo el dogma. Bien, vamos a continuar entonces. Dice el documento que el credo nos dice que Cristo ascendió a los cielos después de haber cumplido su misión, ¿verdad? Cristo asciende a los cielos después de haber cumplido su misión de pasar por la pasión, muerte y resurrección. Cristo vuelve al Padre y por lo tanto asciende a los cielos. Su suerte debe ser la suerte de su esposa, la Iglesia, porque María, cuando celebramos la Purísima Concepción o la Inmaculada Concepción, estamos celebrando la imagen de la Iglesia. María es Madre de la Iglesia, pura, inmaculada y santa. Es la relación que tiene la Inmaculada Concepción con la Iglesia. Y al unir estas dos concepciones, estos dos pensamientos, estas dos ideas, entonces nos estamos acercando al cielo. Pero hay alguien que ya se nos adelantó para llegar al cielo. Y esa persona es María. Ella ya está delante de nosotros. Por eso es la imagen de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Bien, por lo tanto, toda la Iglesia debe de ascender a los cielos junto con Él. Por eso solemos decir, o más bien lo hemos dicho desde hace como unos 3 años, de la mano de María hacia el corazón amoroso de Jesús, o hacia el corazón de Jesús. María es pues la primera asunta a los cielos, y Jesús ascendió a los cielos. María es llevada a los cielos, asunta a los cielos por voluntad del Hijo. Entonces, este es el cuarto dogma mariano que la Iglesia ha declarado: la asunción de María. Es inmaculada, pura y santa, como también la Iglesia asunta a los cielos. ¿Qué significa la asunción de María? Pues también la celebramos unida al misterio de la Iglesia, de tal manera que la Iglesia, esa Iglesia a la que pertenecemos, es la Nueva Jerusalén, la que anuncia en el Apocalipsis, que ven, ¿verdad?, en esa visión del Apocalipsis dice: veo la Nueva Jerusalén revestida de gala. Esa Nueva Jerusalén vestida de novia, vestida de gala, pues es la Iglesia. Y está unida entonces a la asunción de María. Entonces ahí están las dos imágenes. Bien, en consecuencia directa de la acción redentora de Cristo en la humanidad, y es primicia de nuestra asunción, de nuestra salvación en la presencia de Dios como Iglesia de Cristo. Entonces, la primicia
la que se llevó ahora sí que el primer premio es nuestra Madre Santísima. Y esa primicia, como no hay segundo lugar ni tercer lugar, nosotros nos da esa mano de la primicia. Por eso estamos unidas a la Asunción de María. La Iglesia está unida, ¿verdad?, a la Asunción de María para nuestra salvación. Entonces nosotros también vamos a ascender, ¿verdad? Seremos llevados, ¿verdad?, como María hacia el cielo. Bien, este punto, primero fue la introducción, después fue los 4 dogmas marianos. Ya vimos cómo están divididos los 2 dogmas primitivos, María Madre de Dios, María Siempre Virgen, y los otros 2 dogmas más contemporáneos, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Los 2 primeros vistos desde el ámbito de la Cristología y de la Trinidad, los otros 2 vistos desde el ámbito de la Cristología y de la Eclesiología. Bien, vamos a otras verdades marianas. Otras verdades marianas, ¿verdad? Antes de entrar ya al primer dogma, para analizar el primer dogma, vamos a entrar a otras verdades marianas. Vamos a ver qué nos dice este punto, porque yo les puedo decir que dentro de los estudios marianos, sobre todo en estos tiempos, el Papa Francisco ha dado pues más posibilidad y ha dado notas en qué hablar, sobre todo en la cuestión de las apariciones marianas, que ha pedido que las apariciones marianas tengan un estudio más profundo. No todas las apariciones marianas tienen una base sustentable, ¿sí? Todas tienen que ser estudiadas hasta concretizar su objetivo. Bueno, podremos ser muy devotos de alguna de las advocaciones marianas o de algunas apariciones marianas, pero todavía no se ha llegado a concretizar sus estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es Medjugorje, ¿verdad? Y otras advocaciones, algunas otras apariciones. La de Garabandal, por ejemplo, esa es otra. Hay otras devociones marianas muy particulares que solamente son en algunas circunstancias o en algunos lugares, como la Virgen del Pilar, solo en España. Advocaciones como nosotros aquí en Cuernavaca, nuestra diócesis, Nuestra Señora de los Milagros de Tlaltenango, muy especialmente, ¿verdad?, muy particular en un lugar, en una región. En fin, hay tantas que pues se ha estudiado y que se ha agotado todo lo que más se pueda estudiar, y que en algunas pues ha quedado como detenida, en pausa sus estudios, y otras siguen avanzando hasta poder completar ya un documento avalado por el magisterio de la Iglesia que diga qué tanta verdad dentro hay de eso, de esas advocaciones, de esas apariciones y demás, ¿verdad?, hasta poder dar razón ya de la fiabilidad de las cosas o la verdad de las cosas. Por eso podemos decir otras verdades marianas. ¿Qué significa? Fíjense que esto también es muy interesante. El proceso dogmático de la Iglesia no se agota porque está en ese proceso de estudio. Al contrario, se va profundizando cada vez más. El Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad completa, dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 13. Entonces, las verdades sobre María han ayudado a comprender las verdades sobre Cristo y sobre la Iglesia, y seguramente seguirán ayudando a comprender esos misterios, esas verdades sobre la historia de la salvación, el enfrentamiento con el mal por parte de la Iglesia, las realidades escatológicas, todo lo que sea necesario en el devenir de la Iglesia y en su lucha por alcanzar el reino del Padre a lo largo de la historia humana. Esto que acabamos de comentar es una verdad. Hoy día, y de hecho yo lo lo dije en algún momento, creo que fue en el último programa que hicimos sobre los corazones de Jesús, María y José. Yo no tenía entendido esa unión, solamente la unión del corazón de María con el corazón de Jesús. Y últimamente se ha comenzado a hablar también del corazón de San José.
¿verdad? Entonces hay 3 corazones, ¿no? Y empieza a darse ese pensamiento, cosa que antes no se sabía o no se daba, o si se habían hablado en algún momento, pues no hubo tanta trascendencia. Hoy sí, hoy en día hay ese tipo de trascendencias, ¿no? Esa es una cosa que yo les puedo decir, que comprendo lo que acabo de decir, ¿verdad? El proceso de la iglesia, el proceso dogmático de la iglesia, pues va abriendo más y más, como dice San Juan en el capítulo 16, versículo 13, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad completa. Y eso es lo que se intenta, llegar a la verdad completa. Desde hace varios siglos se ha hablado de otras verdades marianas, como son la mediación de María, la maternidad espiritual de María, la realeza de María, la corredención de María. Además, hay otros aspectos relacionados a María que tienen que ver con la fe, como es el caso de las apariciones marianas, las diversas devociones marianas, la religiosidad popular mariana y todas las cualidades o alabanzas que se hacen de María en las letanías del rosario, como por ejemplo decir rosa mística, torre de David, torre de marfil, arca de la alianza, etcétera. Ahora las que agregó el Papa Francisco, Madre Consoladora de los Migrantes, Madre de Misericordia, ¿no? Y los papas también, ¿verdad? Dentro de esa mística, de ese llevar la barca de Cristo, que es la iglesia, también llenos del Espíritu Santo, de repente nos dan esas luces, ¿no? Para seguir en esa devoción a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les puedo decir que de San José yo no conocía más que la devoción a San José, ¿verdad? Pero centrándonos un poquito en el año de San José, estudiando, adentrándonos más en la persona de San José, te das cuenta que hay infinidad de oraciones, devociones, rosario a San José, salve a San José, diferentes oraciones que ensalzan las virtudes de este gran santo, ¿verdad? San José, patrono de la iglesia, patrono de los trabajadores, cosas que en algún momento tal vez nosotros no sabíamos, no lo teníamos muy presente, pero conforme está pasando el tiempo y más en estas épocas donde la información abunda, podemos nosotros interiorizar. Por eso hay que agarrarse de las fuentes verdaderas, fuentes teológicas cristianas, católicas, pues que son pues nuestro fundamento de fe. Bien, pero entonces aquí dentro de este marco de otras verdades marianas encontramos estas verdades marianas que se han venido desarrollando, estudiando a lo largo de la historia. Y estas verdades están relacionadas entonces con María. Todavía no llegan a ser declaraciones dogmáticas, pero se viven con mucha fe y devoción. ¿De parte de quién? De la iglesia, de parte del pueblo de Dios, ya sea en la liturgia como en las devociones particulares. Por ejemplo, retomando el tema de las apariciones marianas, ¿no? Está la historia pues de nuestra patrona de la diócesis, Nuestra Señora de Tlaltenango, aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Para los que no son de aquí de la diócesis o del estado de Morelos, tenemos un santuario dedicado a una imagen muy pequeñita de la Virgen que tiene su historia, tiene cómo surgió, cómo llegó en aquel entonces a lo que era el poblado, ¿no? ¿Cómo les llaman esos lugares? Sí, al pueblito, un pueblito llamado Tlaltenango. Y allí, en una tipo hotel, en aquellos tiempos, se apareció la Virgen, ¿verdad? En una caja llevada por unos hombres que dejaron en su habitación un cofre, y dijeron que después regresaban por el cofre. Se fueron esas personas y olores, cantos, estos aromas, de perfume, los cantos, la música que venían de ese cuarto, la luz que veían,
y dijeron, pues estos hombres nunca volvieron, vamos a ver qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Y entonces así, en pocas palabras, surge una devoción, encuentran el cofre, y del cofre sale la imagen de la Virgen de Tlaltenango, que le llaman la Virgen de los Milagros, y que fíjese cómo es esta relación, ¿no? Nosotros la conocemos como Nuestra Señora de los Milagros, santuario de Nuestra Señora de los Milagros, o de la Virgen de Tlaltenango. Segundo, la Virgen de Tlaltenango. Y tercero, se celebra en la Natividad de María. Entonces, ¿por qué lo celebran el 8 de septiembre? Lo celebran el 8 de septiembre para poder poner las dos cosas en el mismo barco, ¿verdad? El descubrimiento de la Virgen como nacimiento en el nacimiento de la Virgen María, en la celebración del 8 de septiembre, en la Natividad de María. Y fíjese cómo se compaginan estas dos cosas. Y cuando conocemos la historia de Fran Duf, que tenemos aquí en el fondo, ¿verdad? Y la Inmaculada Concepción a un lado, cómo es también el surgimiento en las vísperas de la fiesta de la Natividad de María, el nacimiento de la Legión de María. O sea, todo el Señor va acomodando, el Señor va poniendo las cosas, ¿verdad? Tanto en el orden intelectual, teológico, científico, hermenéutico, literario, científico, todo lo que ustedes quieran, pero también en el ámbito del pueblo, en el ámbito de nuestra vida diaria, cómo el Señor se va haciendo presente a través de manifestaciones muy presentes en nosotros, las vivimos, a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Pero se va haciendo presente el Señor. Entonces, dentro de este marco de las otras verdades marianas, hay que encontrar el sentido. ¿Dónde podemos encontrar estos sentidos de las verdades marianas que lleva un objetivo anterior? Otras verdades marianas. El sentido existe en la relación directa entre la liturgia, la devoción y el dogma. ¿Por qué la liturgia en primer lugar? Porque lo estamos celebrando, lo vivimos. Hay comunidades donde celebran la Natividad de María el 8 de septiembre, pero pueden celebrar otra imagen como aquí en Morelos, ¿no? Nuestra Señora de Tlaltenango, ¿sí? Entonces, desde la liturgia se vive. La devoción, pues hay gente que peregrina del Estado de México, de la Ciudad de México, de otros lugares del centro del país, que peregrinan al santuario de Tlaltenango. Y otras mismas de esta diócesis de Morelos que van al santuario de Tlaltenango. Entonces, ahí está la devoción de la gente. Y tercero, hay un nivel más alto, que es el nivel dogmático, en donde se da la construcción del templo, ¿verdad? El marco teológico, el marco mariano de lo que acontece ahí, ¿verdad? Y obviamente la espiritualidad que va a surgir de ello, que es la espiritualidad mariana, que ese es un punto que tal vez no lo hemos tocado aquí, pero la espiritualidad mariana, como nos los presentan los padres marianistas o los padres surgidos de San Luis María de Griñón y Montfort, de las comunidades religiosas que han fundado comunidades con la advocación mariana, ¿verdad? Con el nombre de María, que hay muchísimas y que obviamente de María toman, ¿verdad?, algún rasgo de alguna característica, a algún don de María o alguna cosa de María, y la elevan como su punto de salida, ¿no? Entonces, muy interesante este aspecto. Entonces hay tres formas del sentido que nos dan una relación directa con estas devociones, ¿no? Que es la liturgia, la devoción y el dogma. Lo que se ha llamado a lo largo de los siglos la lex orandi y la lex credendi. ¿Qué significa lex orandi? La lex orandi significa la oración, o la ley de la oración, o nuestra oración, ¿verdad? Ya más cercano. Y la lex credendi es lo que se celebra, lo que se cree, ¿verdad? Es decir, lo que se ora, lex orandi, y se celebra en la devoción, lex credendi, y en la liturgia es en realidad lo que se cree. En la liturgia se celebra lo que se cree. No, en la liturgia no celebramos mi opinión o lo que yo pienso o lo que yo he razonado, no, en la liturgia se celebra
lo que se cree. Por lo tanto, son consideradas de parte del pueblo cristiano como verdades reveladas de Dios, aunque no hayan sido definidas oficialmente por la iglesia jerárquica como tales, ¿verdad? Entonces ustedes pueden buscar el tema de tal vez ahí por ahí en internet uno diga, pues voy a buscar Nuestra Señora de Tlaltenango, y van a encontrar tal vez por ahí algún comentario, tal vez alguna escueto párrafo de ello. Hay un librito, de hecho, que habla sobre todas las cuestiones de cómo se dio esta imagen, pero no hay un documento del Papa, ¿verdad?, o de la iglesia jerárquica que diga, esta es la devoción a Nuestra Señora de Tlaltenango. No la hay, pero se da la apertura a que se celebre, ¿verdad?, se tenga devoción, se peregrine y se convierta en un dogma. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. La iglesia que celebra lo que cree. Entonces es muy maravillosa la iglesia, porque la iglesia, a veces pensamos que la iglesia se cierra a algunas cuestiones, y sí, habrá algunas que sí, indudablemente son de no creerse, ¿no? Como es que se apareció la Virgen en un maguey, en una tortilla. En alguna ocasión escuché que la Virgen se había aparecido en el sanitario. O sea, no, eso ya es un exceso. Pero cuando la devoción, ¿verdad?, va más a un ámbito de fe, de espiritualidad, pues yo no voy a ir a un sanitario. Lo usamos todos, pero no es un lugar de encuentro, ¿verdad? Pero se apareció la Virgen de Tlaltenango, es un lugar de encuentro. La Virgen de Zapopan es un lugar de encuentro. La Virgen de Guadalupe es un lugar de encuentro, ¿verdad? No se diga los santos, aunque aquí no nos vamos a meter en la historia de los santos, pero también, ¿verdad?, los santos son muchas veces los iluminadores de nuestra propia fe, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense, esto es muy interesante, ¿no? La lex credendi y la lex orandi. El ejemplo de los santuarios marianos, que mantienen un flujo considerable de creyentes y animan y sostienen la fe de millones de personas cristianas, indica la convicción de que María nos ayuda en nuestro camino hacia Dios, de que ella intercede, de que ella es nuestra madre espiritual, aunque la iglesia no la haya declarado específicamente como dogma. Entonces no hay un dogma de la guadalupana, no hay un dogma de la Virgen de Zapopan, no hay un dogma de tantas devociones que hay en el mundo, no hay un dogma, ¿verdad? Específicamente los dogmas se refieren a esos 4 aspectos que ya dijimos anteriormente. Pero la iglesia está abierta precisamente a seguir con devoción, con la celebración litúrgica, ¿verdad?, con nuestra fe, ¿verdad?, a seguir proclamando a nuestra Madre Santísima. Bien, lo que creemos de María es lo que creemos de la iglesia. En el fondo, las verdades cristianas no se pueden separar. No podemos separar quienes creen en María y quienes creen en la iglesia, como gente que suele decir, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los sacerdotes. Esa es una separación. Y quien vive en esa separación, entonces no tiene con certeza una fe. Entonces no podemos separar a María por un lado y a la iglesia por otro. Siempre van de la mano. El negar una verdad en nombre de otra es un error. Lo que hay que hacer más bien es comprenderlas e integrarlas mejor, porque cada verdad tiene su propio lugar dentro del conjunto doctrinal, pero todas están relacionadas en forma orgánica, ¿verdad? Es lo que se utiliza como concepto en el Catecismo de la Iglesia Católica, la analogía de la fe, que está presente en toda la Sagrada Escritura y que está presente en el credo, y en toda la fe de la Iglesia. La doctrina no puede contradecirse nunca. Lo que hay es que debemos de comprenderla y descubrir su armonía. Por eso es muy bello, ¿verdad? Cuando uno entra a interiorizar en estos aspectos, decimos, caray, tanto que hay, tanto que yo desconocía, y esto nos debe de animar. Nuestro espíritu debe de impulsar a seguir buscando, a querer llegar a una concreción
de respuestas más asertivas, y obviamente nos tiene que llevar al misterio de Dios, ¿verdad? Al misterio de Dios, que es al final el punto central de lo que deseamos muy profundamente, poder ver a Dios. Bien, voy a ir terminando esta parte, hermanos, para a la siguiente vez que nos veamos comenzar a hablar de la maternidad divina de María, que es el primer dogma con el cual vamos a detenernos. Pero termino con esto, hermanos. Lo mismo ocurre con las verdades marianas. A veces incluso nos han dividido dentro de la misma iglesia y son fuente de roces entre las diversas denominaciones cristianas. Pero en el proceso de profundización y diálogo hay que ir avanzando en discernir su propio lugar y descubrir el aporte y el enriquecimiento que hacen al cuerpo total de la iglesia eclesial. Obviamente siempre va a haber quienes no estén de acuerdo con alguna cosa, ¿verdad? Cosa tan sencilla, hay quienes no aceptan un movimiento o un grupo en su parroquia, mientras que en otras parroquias sí los aceptan, ¿no? Entonces, hasta en esas cositas se suele dar, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos profundizar en una verdadera vida eclesial. No podemos entonces, hermanos, separar lo que es María, lo que es la iglesia. Al contrario, hay una necesidad indispensable para comprender la doctrina total de la iglesia, y es una riqueza y una experiencia extraordinaria que hay que aprovechar, ¿verdad? Cada momento aprovecharlo. Cada doctrina sobre María, si es verdadera, tendrá su lugar y su función. La profundización de búsqueda doctrinal es tarea de toda la iglesia, especialmente de los teólogos, y si la hacemos de manera auténtica, llegaremos con la ayuda del Espíritu a la verdad plena, que eso es lo que pues refiere o es lo que quiere llegar precisamente el tema de los dogmas marianos. Muy bien, hermanos, pues espero que esto les haya también llamado la atención, que les haya interesado, que les haya movido a conocer las devociones marianas, a conocer los santuarios marianos. Hoy en día tenemos una facilidad contundente a través de las redes sociales, ¿verdad? Sobre todo estos buscadores que tenemos, que a veces nos llevan ya directamente, aunque no vamos a esos lugares lejanos como un santuario, o a ir a la iglesia de Nazaret, allá en Medio Oriente. Por medio de estos elementos que hoy hay, esa tecnología, podemos llegar, ¿verdad?, a esos lugares, ¿verdad?, y descubrir, por lo menos desde este ámbito cercano, poder descubrir a Dios, ¿verdad? Entonces, pues ojalá podamos también decir, pues yo quiero saber más, quiero interesarme, voy a buscar aquí en internet, voy a buscar en mi parroquia, en algún lugar donde me den algún curso, interiorizar, hermanos. Eso nos va a ayudar mucho a crecer más en la fe, a sostener nuestra verdad y obviamente a conocer y a fortalecer nuestra vida espiritual. Pues muy bien, hermanos, de antemano les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar este momento haciendo la oración al siervo de Dios, Fran Duf, pidiendo su pronta beatificación, y recordarles, hermanos, que estaremos celebrando 103 años, si no mal recuerdo, 103 años de la fundación de la Legión de María, este próximo 7 de septiembre. Ojalá podamos seguir caminando juntos, ¿verdad?, con este caminar de Jesús a Jesús por María, ¿verdad? Terminemos pues pidiéndole al Señor que pronto sea beatificado el siervo de Dios Fran Duf y que nos conceda los bienes que tanto necesitamos. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante.
Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de socios auxiliares y socios activos. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga, y si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo ese tema que es muy interesante, los dogmas marianos. Que Dios les bendiga a todos. Saludos y bendiciones.